denominación, por ejemplo, en Acapulco está la Capama, igual a la Capami, Tasco la Capar, Cihuatanejo la Capaz, y en todos los municipios hay direcciones, juntas locales de agua potable que son los encargados de llevarnos el servicio hasta nuestros hogares. Ahora, si esta... Una pregunta. ¿En Chilpancingo tenemos agua potable? Sí, respondiendo... Que si en Chilpancingo tenemos agua potable. Hay una comisión de agua potable, hay una planta potabilizadora y se le está tratando de dar mantenimiento. Sin embargo, esta es una labor de ambas partes, tanto del usuario como del organismo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si los usuarios no pagamos el servicio de agua potable? A ver, ayúdame tengo una duda. Okay. No tenemos agua potable. Porque el agua potable es la que se puede beber, ¿no? Así es. Entonces es agua entubada nada más con cloro. Ok. ¿Sí? De hecho, el agua potable lleva todo un proceso. Un proceso, lo vamos a comentar más adelantito, cuál es ese proceso de potabilización. Sin embargo, a mayor tratamiento se le da al agua, esta lleva un costo mayor. Ponemos el ejemplo en algunos otros países, por ejemplo Estados Unidos, el agua potable es cara, es mucho más cara que otros servicios como por ejemplo el internet, la televisión, pero el agua que ellos toman, nosotros podemos verla incluso hasta en las películas, en las series, agua que cae del grifo, la sirven en el vaso y la tomamos, cosa que no pasa lamentablemente en esta parte de nuestro planeta, ¿verdad? En nuestro estado específicamente, en algunos otros estados de nuestra propia república, sí se da, pero es por el tratamiento que se le está dando el agua. Esa es una obligación del municipio. Lleva todo un tratamiento y sin embargo también lleva un costo. Lamentablemente, como un dato adicional, en Chilpancingo pasan muchas cosas, ¿verdad? Entre ellas, el recurso a veces no se utiliza para lo que se debe y por lo tanto no se efectúa como tal la labor de potabilización. Por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo cuidar esa parte que sí tiene que hacer la autoridad y no la hacen? Muy bien. Ciudadanos, ¿cómo cuidar esa parte? Aparte de pagar el agua, ¿cómo? Bueno, hay que poner quejas si no estamos de acuerdo precisamente con el servicio. Se está viendo con la Secretaría de Salud, con la parte de regulación sanitaria, la cuestión de sancionar a aquellos municipios que no están cumpliendo sus obligaciones. Esto es una obligación del municipio. Y bueno, vamos a ir comentándolo poco a poco, cómo es el proceso para llegar a eso, ¿verdad? Es toda una labor de la Secretaría de Salud, tanto de vigilancia de la calidad del agua. Nosotros también en su momento apoyamos la Conagua, la Capacet, sin embargo es una competencia directamente de la Secretaría de Salud. Entonces, lleva todo un proceso. ¿Qué pasa aquí, por ejemplo, en Capachi? Por ejemplo, para la pura operatividad de la planta potabilizadora a la Secretaría de la CFE, se tendría que pagar más o menos como 3 millones mensuales para poder operar la planta. A eso agreguemos todos los insumos que conllevan la parte de potabilización. Es un enorme gasto. Ahora, ¿qué pasa si a ese enorme gasto le sumamos que no estamos aportando nuestra cuota para que nos llegue el agua desinfectada? Es un problema que va conjunto. Por eso es parte tanto del usuario como de la autoridad que se lleve a cabo esta cuestión del agua potable. Muy bien, hasta aquí. Más o menos, ¿verdad? Sí, ya me quedó claro que es agua entubada. Es agua entubada, muy bien. Lleva todo un proceso de potabilización. Exacto, hay que... Pero no es potable, no es apta para tomarla de la llave a tomarla... Vamos a comentar ahorita un poquito acerca de en qué momento se convierte en agua potable, ¿verdad? Pasamos a la siguiente. Ahora, si esta es la responsabilidad del municipio, ¿qué hace ahora el gobierno federal y el gobierno estatal para coadyuvar en la labor de desinfección y potabilización del agua? Bueno, la Comisión Nacional del Agua, el órgano federal, tiene un programa federalizado conocido como el PROAGUA, programa de agua potable, drenaje y tratamiento, el cual fomenta se me fue la palabra, al financiamiento de acciones para aquellos prestadores de servicios de agua potable en cada estado, en cada municipio, mediante acciones
para así ir ampliando esa cobertura de agua potable y alcanzar a llegar al 100% en el estado, al derecho que nosotros tenemos como ciudadanos al acceso de agua potable de calidad al alcance de cada uno de nosotros. Dentro de esas acciones del ProAgua se realizan acciones de desinfección, que es lo que nos corresponde en esta parte con agua y Capacet. Estas acciones de desinfección pues, fomentan el sostenimiento o incremento de la cobertura de desinfección que hay en el estado. Hasta el año 2023 cerramos con una cobertura del 93.12% del agua suministrada desinfectada al estado. ¿Cómo se hace, cómo se sostiene o se amplía esa cobertura de agua desinfectada? Pues por la labor de diferentes acciones. Por ejemplo, se instalan, rehabilitan o reposicionan equipos de desinfección. Aquí tenemos un ejemplo. Este es un equipo clorador rústico que se utiliza en localidades marginadas que no tienen, digamos, una red eléctrica cercana al tanque de almacenamiento. Este equipo opera por gravedad, con un juego de mangueras, va goteando, se ajusta el cloro líquido que contiene el tanque, va cayendo directamente al tanque de almacenamiento y va desinfectando el agua. Ese es un ejemplo. Otro, aquí tenemos un purificador bebedero de este lado. Este se emplea, por ejemplo, en localidades donde no tienen un sistema formal, que no tienen esa red de abastecimiento y por lo tanto las personas a lo mejor tienen que ir a traer agua a un pozo, tienen que ir a traer agua a un río y ellos están consumiendo de esa agua. ¿Cuál es el apoyo de la Conagua y del Estado? Pues con algunos de estos dispositivos que se implementan tal vez, por ejemplo, en las escuelas, en centros comunitarios, donde funcionan a través de membranas que van filtrando el agua y de tal manera que se obtiene un agua de una calidad apta para nuestro consumo. Se emplea, por ejemplo, en algunas escuelas, aquí tenemos algunos ejemplos, para garantizar que el agua que están bebiendo los niños pues sea de la calidad necesaria. Esto se tiene que estar haciendo por lo menos una vez al mes dentro de los municipios. A ver, estamos hablando ahorita de lo que hace la Conagua. Es un apoyo que hace extra el gobierno federal junto con la mano con el gobierno estatal. Hacen un programa operativo anual donde se ve la necesidad del Estado. ¿En qué localidades, por ejemplo, hay necesidad a lo mejor no tienen la economía para, y ahí va el apoyo federal, el apoyo estatal, se les brinda, por ejemplo, de estos equipos? Como vimos, es responsabilidad de la desinfección de cada municipio. Este es un apoyo extra que hace la federación a través del gobierno del Estado. Otros son el suministro de insumos desinfectantes. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. Estos son pastillas de hipoclorito de calcio. Es cloro en presentación de pastillas y se utiliza para clorar o desinfectar el agua en aquellos lugares que por las condiciones no se puede poner un equipo para manejarlo eléctricamente. Por ejemplo, se tiene que hacer manual, a lo mejor el tanque está muy elevado y tiene que estar ahí el operador todos los días poniendo pastillas al agua para desinfectarla. Tenemos, bueno, aquí me traje como un ejemplo para hacer una demostración con los niños de cómo se realiza la desinfección intradomiciliariamente. Hay, bueno, ahorita lo vamos a comentar, las presentaciones del cloro. También se les brinda, por ejemplo, desinfectantes en forma de plata coloidal, conocida comercialmente como el Microbin o el Bactin, que se utiliza para desinfectar el agua que nosotros consumimos en el hogar o para desinfectar las frutas y verduras que nosotros consumimos, y de esta manera no nos enfermemos. Estos son pastillitas que nosotros ocupamos para hacer determinaciones de cloro residual para cumplir con la vigilancia de que a la población se les está llevando agua desinfectada. Vamos a hacer una demostración de cómo utilizarlas, entre algunos otros desinfectantes. También se emplean tecnologías no convencionales o tecnologías nuevas que van saliendo actualmente y que tal vez son eficaces y eficientes, pueden ser a bajo costo y si se ve que es apto, por ejemplo, en alguna localidad para implementar una de esas nuevas tecnologías,
pues se implementan a través del gobierno del estado. Algunas de otras acciones es la protección de las fuentes de abastecimiento. Tenemos tanquecitos donde se almacena el agua que se distribuye a la población, pero ¿qué pasa si a lo mejor por maldad o por descuido alguna persona echa algún contaminante, entra algún animalito, defeca o cae un animal muerto al tanque? Pues nos va a contaminar y esto va a ser un foco de infección para nosotros. Entonces se hacen algunos cercos perimetrales al tanquecito para proteger o aislarlo de la entrada de personas o animales que pueden infectar el agua. Se hacen también operativos de saneamiento porque hay lamentablemente algunas localidades que tienen muy malos hábitos de higiene. Nos hemos topado con localidades donde las personas son tan desconsideradas, tan sucias, que incluso las mismas personas, ya no los animales, defecan al ras del suelo. ¿Se imaginan entonces el problema que esto conlleva? Es un problema grandísimo. Por lo tanto, con estos operativos de saneamiento, el objetivo es concientizar a las personas y enseñarlas a ellas sanear su propia localidad para que ellos mismos cuiden su salud. Se les enseña cómo encalar los focos de infección, pudiera ser heces al ras del suelo, animales muertos, basureros, chacos de agua negra, agua sucia, que a nosotros nos pueden contaminar, pueden llegar de una u otra forma a nuestras fuentes de abastecimiento y a nosotros enfermarnos. O capacitar a los operadores. En cada municipio hay una dirección de agua potable, junta local, que tiene un responsable, un encargado de operar el tanquecito, de desinfectarlo y distribuir el agua. A ellos se les capacita para que hagan la labor de manera eficiente. Muy bien, esa es la labor de la Conagua. Ahora, ¿por qué se desinfecta el agua que nosotros utilizamos y cuál es su importancia? Esto es muy importante, ya que actualmente ninguna clase de agua que nosotros podamos encontrar de manera natural está en las condiciones óptimas para que nosotros la consumamos y a nosotros no nos haga daño. Si nosotros observamos o ponemos bajo el microscopio un pequeño volumen de agua, nos vamos a topar con eso. Contiene numerosas cantidades de bacterias, virus, patógenos, que a nosotros, si lo tomamos, pues nos va a ocasionar diferentes reacciones, diferentes enfermedades, como son, por ejemplo, la diarrea, la hepatitis, el cólera. Esta es una enfermedad mortal, el cólera. Afortunadamente, llevamos más de 20 años en el estado de Guerrero sin esta enfermedad del cólera, una enfermedad que ha cobrado la vida de muchas personas, gracias a la labor conjunta de la Secretaría de Salud, de la Conagua, de la Capacet del municipio, llevando a cabo todas estas labores de desinfección. Y es tan importante la desinfección del agua, al grado de que cada peso que nosotros invertimos en gastos de desinfección, de potabilización de agua, esto nos va a constituir un ahorro enorme en gastos de salud pública. Ahora, ¿qué es la desinfección del agua? Pues es el proceso físico y o químico que se utiliza para la eliminación, la inactivación o la destrucción de los microorganismos patógenos que se encuentran en el agua. La siguiente, de favor. Esta es, encontramos en la norma oficial mexicana 127 los límites permisibles que debe tener el agua para que sea apta para nuestro consumo humano. En la tabla número 6 nos menciona las especificaciones sanitarias microbiológicas que puede tener el agua para que nosotros podamos tomarlas, para que sea apta para nuestro consumo. Y esta nos dice que no debe ser menor a 1.1, el número más probable de coliformes termotolerantes. Estos coliformes, o de otra forma llamada coliformes fecales, son bacterias que se pueden encontrar en el agua. Originalmente estas bacterias, en forma de más o menos cilíndrica como esta, se encuentran primordialmente en el intestino de los animales de sangre caliente. En otras palabras, son heces, es popó. Imagínense qué tanta cantidad de estos microorganismos puede haber en el agua para que yo me la tome sin que me haga daño. No debe de haber. Eso es lo que marca la norma 127 de la Secretaría de Salud. O por ejemplo, este es un parásito, el Giardia lamblia, debe haber una ausencia total. Este se puede encontrar en fuentes superficiales de agua,
y como comentamos se encuentran naturalmente en el agua. Ahora, ¿qué hay que hacer para nosotros poder consumir agua que no contenga esto si se encuentra naturalmente? La siguiente. Bueno, precisamente esta misma norma, la 127, nos menciona algunos métodos de desinfección que podemos utilizar para, como comentamos, remover, destruir o inactivar todos estos microorganismos patógenos. Entre ellos se encuentra la utilización de compuestos químicos o procesos físicos como es el cloro o subcomponentes o compuestos de cloro, el yodo, el ozono, la luz ultravioleta, la plata coloidal o plata iónica, como les comentamos, procesos físicos como son la coagulación, la sedimentación, la filtración en múltiples capas, como tenemos ahí el dispositivo purificador. Todos estos son métodos de desinfección. Ahora, hay una gran variedad de métodos para aplicar en el municipio y desinfectar el agua. ¿Cuál de estos procesos les parece que es el más viable, el más eficiente? Porque eficaz son todos, por eso me lo marca la norma. ¿Cuál sería el más viable o el más eficiente para aplicarlo de manera económica, fácil, en los sistemas de agua potable? Podríamos comentar otro, por ejemplo, la ebullición del agua. Ebullir al agua mínimo 1 minuto, pues con esto, con el calor vamos matando las bacterias. Pero ¿se imaginan el costo que esto conllevaría? De ebullir todo el agua del municipio y llevarla hasta la toma domiciliaria, pues me conlleva un gran costo. Por lo tanto, lo que más se utiliza, no solamente en la zona, sino a nivel nacional, la siguiente, es este método de desinfección, la desinfección por cloro. ¿Por qué? Tiene varias ventajas la utilización del cloro en el agua para desinfectar. Una es de que es de fácil aplicación, de fácil costo y deja un efecto residual. Esto es lo importante. Por ejemplo, si yo hiervo el agua, me desinfecta el agua. Sin embargo, ¿qué pasa si yo en mi tanque ya la desinfecté por algún otro método, por ejemplo, luz ultravioleta, y la llevo a la toma domiciliaria? ¿Qué pasa si a lo mejor en el camino, por X o Y razón, se llega a contaminar? A lo mejor en el tanque estaba descontaminada, estaba desinfectada, pero al llegar a la toma domiciliaria, pues a lo mejor ya no me llega en condiciones, y es el objetivo del artículo 115, que a nosotros nos llegue el agua potable hasta nuestras viviendas. Entonces, lo que hace el cloro es dejar un efecto residual, es decir, que deja un efecto protector en el agua por un tiempo determinado. Se encuentran unas pequeñas partículas suspendidas en el agua de cloro, lo cual me va a permitir que desde la desinfección en el tanque hasta su conducción y llegada a la toma domiciliaria, pues el agua se va a encontrar en condiciones necesarias. Como comentamos en Chilpancingo, se lleva a cabo la desinfección, sin embargo, no se lleva a cabo de manera continua y solamente en algunas partes. Tenemos una planta potabilizadora aquí por el Tomatal, donde ahí se desinfecta el agua. A mí me ha tocado ir a hacer la vigilancia. Hay días donde no hay recurso, por X o Y razón, comenta el municipio, no tengo ahorita dinero para comprar el desinfectante. ¿Y qué pasa? Pues mandan el agua prácticamente cruda. Hay ocasiones donde sí lo hay, me toca, y sí encontramos agua desinfectada. Y que bueno, porque esto me va a ayudar a prevenir enfermedades. Vamos a comentar ahorita más adelante, hay algunas ocasiones donde, bueno, para empezar, la desinfección es de cajón. Todo a lo mejor el proceso previo a la desinfección, la potabilización, pudiera ser en algunos casos que no sea necesario. Vamos a comentar en qué casos. Pero bueno, este es el método de desinfección más eficiente, más económico, y sin embargo así muchos municipios no lo están llevando a cabo. Por eso estamos haciendo la invitación a los municipios, a los presidentes municipales, a llevar a cabo esta labor. Es una obligación que tienen los municipios porque está en juego la vulnerabilidad de la salud de las personas. Se hacen, por ejemplo, convenios de colaboración con la Comisión de Agua Potable de la Capacet para el suministro, adquisición, suministro de desinfectantes y algunas otras labores. Como comentamos, la Conagua hace su labor con el Estado. Ahora, ¿qué se hace la invitación a los municipios a que se sumen a esta labor, que hagan su aportación para que así se multipliquen las acciones de desinfección y llevamos a cabo
esta labor evitando una proliferación de enfermedades. Siguiente. Ahora, este es el límite permisible que nosotros tenemos de cloro en el agua. El cloro es un químico que si nosotros no lo tenemos cuidado, pues puede ser dañino para nuestra salud. Sin embargo, en la dosis adecuada puede utilizarnos, o lo podemos utilizar a nuestro favor, puede desinfectar el agua y puede ser, al contrario, beneficioso para nosotros. Esta misma norma, oficial mexicana, la 127, se las pusimos actualizadas, se actualizó en el 2021 y viene a ser vigencia a partir del próximo mes, del mes de abril. Nos marca los límites permisibles que debe tener de algunos desinfectantes para que el agua sea para uso y consumo humano. Ahí nos dice que el cloro residual debe tener una concentración de entre 0.2 a 1.5 miligramos por litro o partes por millón de cloro residual. Si se llega a desinfectar el agua, por ejemplo, con yodo, debe tener lo mismo, la misma concentración de 0.2 o 1.5 miligramos por litro o partes por millón de yodo residual. Si se utiliza, por ejemplo, plata coloidal para desinfectar el agua, debe tener una concentración de entre 0.05 a 0.1 miligramos por litro. ¿Cómo llegamos a ese parámetro? Bueno, debemos de tener una cantidad específica de cloro para volumen de agua. ¿Y cuál es la que requerimos? En la siguiente diapositiva tenemos, esta es la dosificación de cloro necesaria para llegar a ese límite permisible que me establece la Secretaría de Salud. Aquí ponemos 3 tablitas del cloro que nosotros podemos manejar como personas manualmente. El cloro hay en diferentes presentaciones. En estado puro lo encontramos en estado gaseoso. Sin embargo, pues no podemos manejarlo nosotros a menos con equipamiento especial. Vamos a comentar algunos equipos que se ocupan. Pero el cloro en pastillas, el cloro líquido sí podemos manejarlo nosotros manualmente. ¿Cuál es la dosis requerida? Aquí tenemos para el caso de las pastillas de hipoclorito de calcio que vienen a una concentración fuertecita al 65%, requerimos una pastilla por cada 2.000 litros o por cada 2 metros cúbicos. Pregunta, ¿cuánto requiero yo, por ejemplo, para una cisterna de 12 metros cúbicos? 6. 6 pastillas. ¿Para un tanque de 100.000 litros? 50 pastillas. Recordemos que es una pastilla por cada 2.000 litros o 2 metros cúbicos. Estas pastillas tal vez difícilmente las podemos conseguir en los centros de autoservicio. A veces las llegan a vender y traen sus especificaciones de cómo utilizarlas. Recordemos que la desinfección es una labor que está llevando o que debería llevar el municipio a través del órgano de la CAPACH. Sin embargo, si no se está llevando, yo como usuario, ¿qué voy a hacer? ¿Hacerlo yo? O sea, me voy a preocupar por mí y por mi familia, ¿no? Vamos a hacerlo de manera intradomiciliaria. Esta es la dosificación que yo requiero de cloro líquido. Hay 2 presentaciones, el que se utiliza en los organismos, que es un cloro hipoclorito de sodio al 13%, este no lo conseguimos comercialmente en los centros de autoservicio, lo conseguimos a una concentración de 6% en diferentes marcas. No vamos a comentar marcas, no es una venta, no es una propaganda, ¿verdad? Pero lo conseguimos a esta concentración. Para el cloro del 13% requerimos una gota por cada 2 litros. ¿Cuánto requiero para volúmenes más grandes? Pues podemos hacer una conversión. Cada mililitro contiene 20 gotas. Ya con este dato más o menos podemos hacer, por regla 3, una cuantificación de cuánto requiero para un volumen más grande. Por ejemplo, una cisterna de 10.000 litros, ¿cuántas gotas requiero? Si es una gota por cada 2 litros, pues la mitad, si son 10.000 litros, la mitad, 5.000 gotas, o lo que es lo mismo, 250 mililitros. Este dato ya es más fácil de aplicarlo. Tenemos botellitas de refrescos, de agua, más o menos de esa presentación, lo lleno de cloro a esta concentración y lo vierto y ya con eso garantizo. Pero este cloro no lo vamos a conseguir comercialmente fácilmente. Es esta presentación. Al 6% es una gotita por cada litro de agua. Ya más o menos veo qué es lo que yo requiero para desinfectar el agua. Quería hacer yo una dinámica con los niños. Aquí traigo
pequeños volúmenes de agua para demostrar cómo se puede hacer. ¿Alguien me quiere ayudar para llevar a cabo? Sí. Tenemos aquí 2 cubetas, requiero dos participantes. ¿Quién es la primera? No tenemos cloro al 13%, pues nos trajimos una botella de cloro comercial, sin mostrar la marca. Tenemos estas 2 cubetas de agua. Más o menos, ¿qué volumen que le quepan a la cubeta? 20 litros. No, no, Este 10. es un poquito más grande, ¿no? La cubeta. Sí, 10. A lo mejor unos 10, unos 15. Vamos a hacer más o menos un cálculo. Las 2 cubetas no están llenas. Este está un poquito abajo del límite y este está más o menos a la mitad. ¿Cuánto creen que requiramos nosotros de cloro para desinfectar estas 2 cubetas de agua? 5 gotas. De ese. A ver, vamos a realizar. Yo le hice un pequeño orificio a la botella de cloro. Vamos a vertir, sale por gotita, vamos a vertir las 5 gotas. Son 10 gotas por 10 litros, ¿no? Es una gota por cada litro. 1, 2, 3, 4, 5. A ver, está bien. Ahora, a la siguiente, a la compañera. Aproximadamente 8, porque no son ni 20, pero son más de 10, ¿no? Más o menos lo que considere. Es una gota por cada litro. ¿Cuántos litros creen que tenga la cubeta de agua? 9 litros. Yo digo como 8. ¿Cuántas gotas requeriríamos? A ver, vamos a realizarlo. A ver, ¿cuántas le echaron al final? 8 gotas. ¿Y aquí? 5. 5. Bueno, 6. Bueno, 6. Ahora, ya realizamos la labor de dosificación de cloro para mi volumen de agua. ¿Cómo sé yo que ya llegó al límite permisible que me marca la Secretaría de Salud en la norma 127? Bueno, tal vez en casita no tenemos, bueno, estos son comparadores que nosotros utilizamos para llevar la labor de vigilancia. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otra presentación. Son comparadores que se utilizan, por ejemplo, en los negocios, en las albercas, para clorar el agua, que se utilizan, se conocen como comparadores clorimétricos o alberqueros. Tal vez no tenemos una en casita, podemos conseguirlo donde venden productos químicos, por poner un ejemplo, o si no, otro factor que podemos nosotros ocupar es, por ejemplo, se han dado cuenta que en algunas ocasiones, si es que a lo mejor nos llega el agua a clorar nuestra casa, nos llega con mucho olor a cloro. Hay ocasiones que sí y hay ocasiones que no. Ese es un factor para nosotros tener en cuenta si el agua me está llegando desinfectado o no. Aquí tenemos agua donde ya echamos cloro, aquí también, y este es agua cruda. Si nosotros lo olemos, vamos a encontrar una diferencia. Ya desinfectamos el agua, hay que esperar más o menos 30 minutos a que haga efecto el desinfectante, y ahora podemos hacer, pasamos a la siguiente diapositiva, un muestreo de cloro residual. A ver, compañera, ¿a qué huele esta agua? No tiene olor. Ahora, ¿a qué huele esta? Sí huele a cloro. Vamos a hacer un muestreo de cloro residual. Esta es una labor que efectúa la Secretaría de Salud. Vigilar que el agua nos llegue hasta nuestras tomas domiciliarias desinfectada. Se toma una muestra de agua. Primero debe ser necesario que nos esté cayendo el agua en nuestra toma, en nuestra casa. No podemos hacer determinación de cloro residual en volúmenes de agua ya almacenada, por ejemplo en la cisterna. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo este desinfectante pues va perdiendo fuerza el desinfectante, o a lo mejor mi cisterna no está en condiciones. ¿Qué pasa si no? Y en ese caso que dices tú, no está en condiciones, cada cuánto de explotar. Bueno, cada que nos llega el agua nosotros debemos desinfectarla. Si no nos llega desinfectada, lo debemos hacer. No sé cada cuánto les caiga el agua. A mí me cae cada 3 semanas, por ejemplo. Imagínense. Y somos afortunados porque en algunos... Peor tantito. Cada 8 días. Bueno, para empezar, debemos mantener, eso queríamos comentarlo con los niños, algunos métodos o cuidados del agua. Algo que debemos de tener muy en cuenta es la condición que nosotros tenemos
nuestros almacenes de agua, la cisterna. Debemos limpiarla, lavarla cada 6 meses para asegurarnos que el agua que llega allí se conserve en las condiciones o la calidad del agua aceptable para mi consumo. Si yo no tengo cuidado y en la cisterna pues ya la tengo llena de lama, le entran cucarachas, le entra polvo, ¿de qué me sirve que el agua me llegue limpia si se va a almacenar sucia? Pues hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Ahora vamos a hacer una determinación de cloro residual. Igual requiero 2 voluntarios que me ayuden. Vamos a tomar una muestra. Primero necesitamos el agua que nos llegue directamente a nuestra toma. Vamos a dejar, si a lo mejor nos avisaron los vecinos, está cayendo el agua y yo le abro primero y luego lo tome la muestra, no me sirve. Debo dejar que se evacúe todo el agua que está entubada desde la última vez que me cayó el agua y ya en el momento que a lo mejor yo siento el agua fría, es ya el agua que me llega directamente del tanque. Ese es el agua que yo necesito muestrear. Para eso ocupamos este dispositivo clorimétrico para verificar la calidad del agua. Este nos da 2 lecturas, lectura de pH y lectura de cloro residual. ¿Saben en qué pH debe estar el agua para que tenga una condición óptima? Debe estar entre 6.5 a 8.5 de pH. Sin embargo, ahorita lo que nos estamos concentrando es el cloro residual. ¿Qué es el límite permisible que me marcaba la norma 127? ¿Recuerdan? ¿Qué parámetro debe tener el agua de cloro residual para que sea apta para mi consumo, que no me haga daño? ¿Recuerdan cuál es el parámetro? A ver, nos regresamos tantito a donde viene la norma 127. Ahí está. De cloro residual debe estar un parámetro de entre 0.2 a 1.5 miligramos por litro o partes por millón. Este dispositivo me permite leer esto. Y lo que vamos a hacer, destaparlo, lo destapamos y llenamos el orificio. Tenemos aquí 2 lecturas. Lectura de cloro residual y lectura de pH. Vamos a llenar de agua hasta la marca indicada a un lado de la coloración para cloro residual. Supongamos que nos está cayendo el agua, ¿no? Llenamos aquí la celda hasta el límite. A ver, para hacer una comparación, esta agua no tiene cloro. Con un vasito Ajá. Y en esta vamos echando ya el... ¿En los 2 espacios? No, nada más en esta. En este. Bueno. Se acabó. ¿Ya? No, era en la de lado. Sí, como usen. O llénenlo. No importa. En la que está a un lado de... No importa, que aunque se llene lo demás. Nada más queremos que se llene el agua hasta el límite. Muy bien. Y colocamos este reactivo. Este es un reactivo de DPD que al mezclarse con el agua hace una reacción. Si esta tiene cloro residual, cambia el color del agua. Si no tiene, pues no cambia. Vamos a ver qué pasa. ¿La podemos agitar un poquito? Si se excede. Y sin tocar la pastilla, abrimos con cuidado. Se la colocamos al agua, podemos tapar, agitar, tapamos, agitamos que se disuelva la pastilla. ¿Tuvo alguna reacción? La reacción es inmediata, no vamos a esperar mucho tiempo. ¿Tuvo algún cambio? ¿Cambio de color? No. ¿Por qué? Porque no tiene cloro, es agua cruda. Entonces abrimos y la vaciamos aquí. Ahora vamos a enjuagar, vamos a meterle agua 3 veces y la tiramos. Aquí, para que no vuelva a caer allí con el reactivo. 2, 3, la tiramos. Muy bien. Ahora vamos a hacer una comparación con agua que sí está desinfectada, con cloro. ¿Cuál de las dos quieren probar primero? Esta le echamos 6 gotas y esta 10 gotas. Vamos a ver qué tan buen cálculo hicieron las compañeras. Ahora vamos a tomar agua de aquí con 10 gotitas. Supongamos que yo le calculo que eran más de 10 litros, ¿no? Ajá, allí mismo.